pero es que siempre estás bajo amenaza y siempre hay posibilidad de un ataque. El tema es que tú dimensiones las consecuencias y la capacidad de ese ataque. Y es cíclico. Claro, porque obviamente los sobrevivientes de un edificio caído en Gaza también van a decir, ahí tengo mi próximo argumento de por qué es legítimo que vaya. Entonces, el tema es que en este momento están muy calientes. Tiene semanas terribles. Comprender el conflicto Israel-Palestina es profundamente complejo y por eso en Tomenota TV decidimos hacer un segundo capítulo, puesto que desde el tiempo moderno ambos pueblos han tenido momentos y situaciones de la historia en donde han estado muy cerca de lograr acuerdos. Acompáñanos en esta interesante entrevista, donde vamos a seguir conversando con el doctor Diego Bernal. Y no olvides, tome nota. En 1993, Isaac Rabin, Yasser Arafat, bajo la intermediación del presidente Bill Clinton, casi logran un convenio, ponerse de acuerdo para el reconocimiento de pueblos hermanos. Y por eso nos vamos a ocupar hoy en Tomenota TV para continuar comprendiendo este conflicto tan complejo entre Israel y los territorios palestinos. Nos encontramos de nuevo con el profesor Diego Bernal, doctor en Historia y Estudios Humanísticos, comunicador y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué fue lo que falló en el 93? Porque estaban muy cerca de lograr como un acuerdo. A ver, partamos que lo del 93 se asemejaba, era lo más cercano que se pudo estar a lo que se había avisorado 45 años antes, en el 48, con la solución de 2 estados. Entonces, tener un estado palestino con todas esas poblaciones que estaban asentadas en el territorio y que profesaban en su mayoría el culto islámico, y esta población judía que vivía en el territorio, que ya se habían asentado en el territorio, que posiblemente algunas de esas familias podían llevar siglos ahí, porque no es que sencillamente todos hayan llegado en el siglo XX, y todo un montón de migrantes que estaban llegando después de décadas muy difíciles, habían comenzado a acercarse hacia esa región, a comprar territorios y a establecerse, entonces bajo la idea de tener por fin un estado judío, un estado israelita. Entonces esa solución de 2 estados partía de un elemento que parece simple pero que es fundamental: mutuo reconocimiento. Y el reconocerte es decir, eres digno de estar ahí, tienes tus derechos de estar ahí y te entiendo como vecino, como también entiendo que tú existes, que tienes unos derechos y que tienes unas posibilidades de estar en ese mismo espacio. Entonces, parte de ceder, parte de acercarte al otro, pero las facciones radicales comienzan a boicotearlo. Yitzhak Rabin muere asesinado, y no es asesinado por un palestino, es por un radical judío el que lo asesina. Pero si un acuerdo se diluye por la muerte de alguien, es que realmente el acuerdo tenía sus problemas. Y tenía sus problemas porque también entonces qué tan unidos estaban los palestinos y qué tanto era esa voluntad. Entonces, desde ahí tenemos 30 años en los cuales esa promesa de ir como desescalando el conflicto se fue diluyendo. Se conformó una autoridad palestina. Una autoridad palestina es volver a retomar autonomía. Es diferente a soberanía, pero al menos es tener un control de un territorio autónomo en el cual entonces yo ya puedo imponer mi ley, garantizar unos derechos y
y una estabilidad de mi territorio, y que el otro me lo permita, el otro que todavía tiene derechos soberanos sobre ese territorio, porque ahí es donde viene un problema. O sea, la Franja de Gaza y Cisjordania no son soberanas plenamente, porque no existe un Estado oficialmente reconocido por Israel y que tenga un asiento pleno ante la comunidad internacional. Se ha avanzado, pero todavía es incipiente. Y ese proceso muy duro, arduo, con radicalismos de por medio, va a tener un punto de quiebre cuando Hamas toma el control de la Franja de Gaza. ¿Cómo se forjó el conflicto y cómo ha evolucionado? ¿Por qué es esencial el reconocimiento para lograr la paz entre estos dos pueblos? Sigamos en esta interesante entrevista con el doctor Diego Bernal. Tome nota. ¿Y cómo llega Hamas al control de Gaza? ¿Eso fue a través de elecciones? Ellos aseguran que sí. Sí. Pero pasemos entonces a elementos como fácticos. ¿Cuál es la organización palestina? Entonces, podemos decir que todos los palestinos se sentían identificados por Yasser Arafat. O sea, es obviamente un liderazgo indiscutible desde el punto de vista de la propaganda, de la lucha armada, porque por mucho tiempo ese guerrillero que salía de las ruinas de Beirut, que participaba activamente en muchas acciones, convirtió a esa Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, en un actor muy visible, y que de ser entendido como un grupo terrorista comienza a decir, bueno, ok, vamos a moderar las formas, pero nuestras reivindicaciones siguen ahí. ¿Qué me va a dar usted en contraposición? Y ahí entonces el retomar Camp Davis, que desde el 78 habían dicho, bueno, ¿qué ha pasado en estos 40 años? Pues entonces los acuerdos de Oslo, 55 años después, o sea, 15 años después de Camp Davis, es listo. Pongamos entonces un régimen de transición. Eso le había dado una legitimidad a Yasser Arafat, no que Yasser Arafat haya sido elegido popularmente, pero bueno, pensemos que ya era una vocería que se fue ganando el espacio. El asunto es que él se muere, y se muere porque la gente se muere, o sea, no es algo que esté por fuera de lo normal. El asesinato de Yitzhak Rabin es otra cosa, pero Fatah, que es entonces ya como esa versión ya no armada, entre comillas, de esa organización para la liberación de Palestina, de una organización política, toma el control de esa autoridad palestina. Que están como más a favor del diálogo. Sí, supuestamente, porque era seguir como continuando con esas cosas. Obviamente, ¿por qué les decía las comillas a la facción armada? Porque cuando yo tomo el control de las regiones de Cisjordania y de Gaza, va a haber una autoridad armada, porque ellos van a tener entonces un control de fronteras, un control de policía al interior, garantizar un orden público y demás. O sea, es una organización legítima, pero legitimada ¿hasta qué punto? Yasser Arafat había pasado entonces a ser un habitante de esa Cisjordania. Fatah, con Mahmoud Abbas, pasa a ser entonces como esa presencia de esa forma de gobierno desde Cisjordania, y Gaza era como un satélite. ¿Y qué es lo que se da en Gaza? Un golpe de Estado de facciones más radicales que deponen al poder del poder a la facción de Abbas y todo lo que era como esa autoridad, esa autoridad palestina. Quedó fraccionado, y ahí vienen las elecciones. Entonces, es que se hace entonces ahí unas elecciones, parece que la gente está de acuerdo. Y sí estaban de acuerdo, es que de cierta manera se sentían un poquito excluidos. Entonces, eso nos generó dos Palestinas, pero no hemos tenido una solución de dos estados palestinos. Si en este momento hiciéramos una negociación Israel-Cisjordania,
y que eso se llame Estado palestino, ok, tendría un poco más de viabilidad, pero obviamente los mismos palestinos de Cisjordania y el gobierno de la autoridad palestina no niega sus derechos sobre Gaza, pero no controla Gaza. Como en ese momento sería ridículo que Israel le exigiera o bombardeara a Cisjordania por lo que pasó en Gaza. Sabe que ellos no controlan Gaza. Cuando vemos a los embajadores, la mayoría de los embajadores, como Colombia, que tiene embajador de Palestina, son nombrados ¿por quién? Por la autoridad palestina de Cisjordania. No son representantes de Hamas. Hamas no tiene embajadas oficialmente hablando, ni la Franja de Gaza es autónoma. Entonces, primero tendríamos que decirle, palestinos, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo se van a organizar y qué va a pasar? O renuncian a Gaza, y en Gaza entonces ya tenemos que ese es otro problema que se va a tener que solucionar a futuro, y hagamos el tema de Cisjordania, o miremos qué va a pasar ahí. Y el tema es que son puntos muy difíciles. No creo, pues, o sea, ya suficiente territorio han perdido los palestinos como para decir, ay, también renuncio a que Gaza haga parte eventualmente de ese Estado. Pero Israel no va a negociar con Hamas, porque Hamas no reconoce a Israel. Entonces, ¿cómo se va a dar una negociación entre Hamas e Israel si no hay un reconocimiento? O sea, ni Israel reconoce que Hamas sea un gobierno legítimo, ni va a acceder a darle libertad. O sea, si pudieran hacerme un ataque sin ser soberanos, o sea, sin poder tener unos puertos abiertos, sin tener unos aeropuertos internacionales, sin poder tener relaciones oficiales con otros estados, y lograron hacerme ese daño, yo los dejo absolutamente libres y qué va a pasar. Y por eso Israel, cuando dice voy a tomar el control de la Franja de Gaza, lo está diciendo literalmente. O sea, no me interesa para nada tener un vecino tan cercano, porque demostró que está muy cercano, tan cerca. Pero desde el lado palestino, que ojo, es diferente Hamas a los habitantes palestinos y de otras condiciones étnico-culturales, incluso religiosas, que habitan la Franja de Gaza, a lo que es Cisjordania y el Estado palestino. Entonces, pero eso que usted dice, profesor, es muy interesante porque nosotros, como en la comprensión, tendemos como a generalizar. Yo escuché a una señora en la radio, en una emisora, diciendo, no son los palestinos, yo vivo con palestinos, mis vecinos son palestinos. Es que Israel está lleno de palestinos. Claro. Y de incluso israelíes, ciudadanos israelíes que son árabe-palestinos, que son seguidores del musulmán, del culto musulmán, que son cristianos. O sea, ahora obviamente el gobierno que está en este momento en Israel es más radical y ha dado casi que un salto de lo que era un protoestado laico a un estado más confesionalmente judío. Y eso hace que también la negociación sea más difícil. Para Netanyahu, de cierta manera, estos ataques son contraproducentes. Contraproducentes porque primero lo mostraron, o sea, si era bueno, comillas, para él, que pasara algo para él poder llamar a la unidad y poder convocar, porque ha tenido una crisis política muy aguda. Incluso le hicieron algunas que supuestamente le hicieron, sí, no, venían con unos, o sea, recordemos el día finaliza con la puesta del sol. Entonces, cuando nosotros hablamos del Sabbat, estamos pensando como cristianos occidentales en el sábado, no. El Sabbat comienza al atardecer del viernes. Entonces, las marchas y esas grandes reuniones se daban el sábado, pero en la noche. O sea, ya técnicamente había terminado el Sabbat después de estar reunido, y en mi caso que realmente Israel se apaga en ese momento, o buena parte de Israel se apaga en ese momento, y ahí es donde se hacían como esas manifestaciones. Primer día que no se hacen las manifestaciones, obviamente, ese día que están en medio del Sabbat, porque el ataque se da en la madrugada, y la gente se indigna y se une. Obviamente en este momento Israel está muy unido porque sigue lamiéndose las heridas, porque sigue encontrando muertos y sigue encontrando un montón de historias. Además horrorosas. Sí, claro, no, es que fue un ataque pero brutal. El tema es que eso genera unidad, pero al mismo tiempo es
¿qué nos pasó? O sea, supuestamente somos fuertes, supuestamente controlamos, supuestamente tenemos un excelente ejército, supuestamente en los kibbutz también la gente sabe defenderse. ¿Qué es un kibutz? El kibutz viene a ser, es muy bonito porque es una forma de organización comunal donde se parte de un principio de solidaridad y de redistribución de unas funciones básicas y de unas responsabilidades básicas para el control de un pequeño poblado. O sea, tenemos una comunidad en la cual vamos a tener funciones con esa comunidad y lo que es el fruto de esos esfuerzos nos tiene que beneficiar a todos, pero ahí está incluido el tema de la seguridad. Entonces, era casi que un sueño y por eso cuando surge el Estado israelí tiene muchos elementos de esas utopías socialistas y los kibbutz se convierten casi como en ese parangón de una sociedad mucho más horizontal, donde realmente no eres tú el jefe, sino que sencillamente es ese consejo el que está tomando las decisiones. Obviamente han mutado muchísimo, pero de cierta manera es como si tuviésemos un consejo de administración en un edificio en el cual todos fuéramos corresponsables y tuviéramos que participar de esa vigilancia, de ese control, de esa administración y también de los beneficios comunes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú miras qué les pasó a ellos, realmente se intentaron defender. Lo que pasa es que los desbordaron. Como desbordaron al escudo de hierro de Israel el número de cohetes. Pero ¿cómo se habían logrado reunir tantos cohetes? ¿Cómo se había logrado preparar tanto supuestamente en secreto? Ya salieron entonces comunicados desde Egipto que habían anunciado. Pero es que siempre estás bajo amenaza y siempre hay posibilidad de un ataque. El tema es que tú dimensiones las consecuencias y la capacidad de ese ataque. Yo creo que ahí los desbordaron totalmente. Entonces, las heridas son muchas y el deseo de venganza es mucho y no lo vamos a legitimar porque una venganza siempre nos va a llevar a un elemento de irracionalidad. Y es cíclico. Claro, porque obviamente los sobrevivientes de un edificio caído en Gaza también van a decir, ahí tengo mi próximo argumento de por qué es legítimo que vaya. Entonces, el tema es que en este momento están muy calientes en cuanto a esa emotividad. ¿Cuáles son las implicaciones del reconocimiento de un Estado palestino y que pueda repercutir en el encuentro de soluciones activas hacia la paz? Sigamos en esta interesante entrevista con el doctor Diego Bernal. Tome nota. Profesor, ¿el mundo ha tenido experiencias en algún otro lugar donde se haya vivido en paz y en armonía musulmanes, judíos, cristianos? Hay momentos en los que se llegan a esas, partiendo del reconocimiento del otro. En España. En España, en Toledo, la escuela de Toledo, se considera que había una especie de entender que tener unas comunidades judías, tener unas comunidades musulmanas y tener unas comunidades cristianas podían habitar en armonía, respetando sus propias leyes y elementos. Sicilia tuvo un ejercicio también muy interesante, la Sicilia de los cruzados, va a tener un rey normando y el rey Roger también intentó buscar una armonía entre esas comunidades que estaban cohabitando. O sea, hay momentos, se necesita un poder que lo imponga o que haya un pacto de convivencia, partiendo de ese reconocimiento. Algo que se da de manera simple, pero que yo siempre resalto, es en la Isla de la Reunión. La Isla de la Reunión es en el Océano Índico, es un departamento de ultramar francés, donde obviamente hay una comunidad cristiana de base, francófona, pero llegaron comunidades a través de toda la navegación del Océano Índico que profesan el hinduismo y que llegaron y están ahí, pero desde África pasan también comunidades musulmanas. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Pues realmente el gobierno francés hipotéticamente es laico y si bien hay unos elementos de una cultura metropolitana que se impone,
esa es la gente que viene de allá, o sea, que viene como de la metrópoli. Entre nosotros se va generando una cultura creol mestiza, en la cual entonces la lengua se mestiza y comienzan a cohabitar en el sentido de, hoy es fiesta hindú, pues yo voy, yo asisto y yo sé, puedo participar hasta el límite que puedo participar, pero existe esa comprensión. Eso parte de entender al otro sin achacarse las cosas. ¿Ha habido problemas entre los hindúes y los musulmanes? Claro, allá, acá no. Entonces intentemos mantener como esa armonía acá. Profesor, y para terminar, porque es que el tiempo con usted se va volando, hace una pregunta que probablemente puede ser muy difícil. ¿Qué cree usted que va a suceder en estos próximos años, en este próximo tiempo? Bueno, vienen semanas terribles, semanas terribles. Y esas semanas terribles, casi que necesitaríamos un gran hermano que pudiese intervenir y decirles como, ok, quietos. ¿Pero quién es ese gran hermano? La ONU se ha deslegitimado mucho. Estados Unidos obviamente está hacia un bando, tenemos a Rusia involucrada en otros asuntos y China sencillamente le resbalan muchos conflictos internacionales porque su política es otra. Entonces necesitaríamos algo que pudiera decir, ok, puntos básicos, Hamas, ¿qué hacemos con usted, hermano? Entonces, que el pueblo de Gaza diga, voy a desmovilizar a Hamas, o Hamas no me representa y saco a Hamas, lo veo muy complejo. Que Israel perdone y que entonces diga, no, entonces no hago nada, muy complejo. Entonces, ¿cómo llegar a entender esa situación de Hamas? Estados Unidos, ¿qué va a pedir Israel? Que Hamas no me vuelva a atacar. Y para eso necesito garantizar que no estén armados y que no tengan esa capacidad de ataque. Y ese es un punto que es difícil de negociar. Del otro lado, obviamente, que Israel midiese su ataque, y midiese su ataque solamente atacando a Hamas, pero es que la franja de Gaza es densamente poblada. Entonces, por eso digo semanas muy complejas, porque ni siquiera desde Cisjordania han sido suficientemente fuertes para decir condenamos el ataque terrorista. Y me parece que ahí se pasaron unos límites. Pero ojo que también condenamos que se estén borrando barrios enteros y estas cosas. Entonces, un poquito manejemos, como diríamos en paisa, muy castizo, la calmación. Bajémosle un poquito a esto e intentemos llegar a unos puntos en común. Porque Eso, finalmente los que sufren siempre claro, es la población. La población civil, así como esos niños que masacró Hamas en su ataque, esa gente que sencillamente iba en su vehículo y que fueron tiroteadas independiente que fueran cristianos, murieron árabes. Porque es que, claro, ellos no pedían la cédula antes de disparar. Entonces, murió muchísima gente, los muchachos que estaban en ese festival, casi que en buena medida los extranjeros que murieron en ese ataque eran los que estaban en el festival bailando y que ni siquiera le dieron cuenta del ataque hasta que ya lo estaban atacando en vivo en directo, pensaron que era parte de la fiesta. Entonces, eso fue terrible, pero lo que estamos viendo obviamente con los bombardeos es terrible. Entonces, necesitamos que eso se calme. No sé cómo, porque va a ser muy difícil. Pero volvamos entonces. Necesitamos que lo que es el protoestado palestino realmente legitime sus autoridades. Se han prometido unas elecciones hace mucho tiempo, entonces decidan quién los representa y que tenga entonces realmente las elecciones no unanimizan a un pueblo, pero al menos nos permiten entender que existen unas tendencias que se pueden entonces organizar en un parlamento, que haya un debate político y serio y coherente en ese parlamento y que haya una representación. Y ya diciendo, lo que yo decida, realmente lo estoy decidiendo en nombre al menos de Cisjordania. Al menos de Cisjordania, que es lo que tenemos del mango bajito. Gaza está súper enredada. Y ahí entonces volvamos a plantear un régimen de transición hacia lo que es la consolidación de un Estado. Ojalá Gaza se pudiera adherir. Y Gaza se pudiera adherir también desde esa misma condición en la cual tuvimos grupos muy radicales. ETA fue muy radical, el IRA fue muy radical. ¿Qué tuvieron que hacer? Ok, como sociedad nos organizamos, vamos a prescindir de esa forma de presión y vamos a crear autoridades. Obviamente, el estigma siempre va a estar, y lo vemos ahorita en las elecciones españolas, que Bildu entonces, usted tiene terroristas, claro, obviamente, están ahí, no te los entregué. Pero entonces, ¿cómo me reorganizo para ver si me integro o planteo otra opción?
para mí no sería descabellado decir, así como el Líbano es muy chiquitico, la Franja de Gaza también podría decir, es que nosotros realmente nos sentimos diferentes a los de Cisjordania y queremos ser otro Estado. Pero partamos de lo básico, si yo quiero ser otro Estado, tengo que reconocer a mi Estado vecino. Si no, no hay ninguna posibilidad. Diálogo y reconocimiento, que es lo que usted ha estado repitiendo todo el tiempo. Y para poder tener esas cosas, porque yo no quiero ni puedo permitir que me estés atacando. Pero también tampoco te puedo estar oprimiendo porque te estoy dando argumentos para que me ataques. Profesor Diego, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que iluminador todo esto que usted nos cuenta y además nos saca como de ese pensamiento polarizado, quién es el bueno, quién es el malo, y un poco abre un abanico para pensar más esta situación, este conflicto tan complejo. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, disfruté mucho este espacio, espero que también en sus hogares o donde se encuentren lo hayan podido disfrutar. Y estos espacios son maravillosos. Bienvenido, pues, mi participación, bienvenida no, ojalá pueda seguir siendo bienvenido en este espacio. Gracias y recuerden, no lo olviden, suscríbanse, que entre todos podemos conversar y construir. Torturar a un hombre para fines superiores sigue siendo torturar a un hombre. Y por eso nuestro recomendado el día de hoy es Tratado sobre la Violencia, de Angelo Papacini. El texto estudia de manera orgánica las diferentes facetas de la conducta violenta, aprovechando los aportes de las disciplinas como la filosofía, la historia, el derecho, la teoría política y la literatura. Y mientras yo me quedo aquí disfrutando de este libro, en esta preciosa librería 9¾ los invito a ustedes para que sigan apoyándonos en esta apuesta por la ciencia, por la salud, por el conocimiento. Dale like, suscríbete y no te olvides, tome nota, nos vemos en la próxima.